Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Pasos de frente. Mar. A la ceremonia que informe a la nación. Solicito que venga para acompañarle durante su ingreso, señor presidente. Señor presidente, Bienvenido a la Asamblea Nacional. Mar, miramos para una foto. Por favor, presidente. Señora primera dama, perfecto.
presidente Olsen, por favor, de este lado. Señora, junto al señor presidente Olsen. Acá, por favor, junto al presidente de este lado. Gracias. De especial solemnidad. Y mientras continúa ingresando en el hall Nela Martínez, ahora realizará una venia frente al pabellón nacional y su estandarte en señal de respeto y lealtad a la patria. Continúa ingresando el primer mandatario y ahora lo hace directamente al Pleno de la Asamblea Nacional, aquí en el Salón Nela Martínez. Bandera flameante. Por las demás autoridades de la Asamblea Nacional. Se saluda con la vicepresidenta María José Pinto para tomar asiento previo a su informe a la Nación. Ahora sí, todo listo. Y los dejamos con esta transmisión del informe a la Nación del primer mandatario. Buenos días. Bienvenidos a la Asamblea Nacional, bienvenidos a su casa. Señor secretario, por favor, dé inicio al orden del día de esta sesión, por favor. Con su autorización, señor presidente, damos inicio a la sesión solemne de la Asamblea Nacional con ocasión del informe a la Nación del señor presidente constitucional de la República del Ecuador. Primer punto, ingreso del estandarte patrio.
Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con su autorización, señor presidente. Segundo, himno nacional de la República del Ecuador. Con su autorización, señor presidente. Tercero, toque de silencio en honor a los héroes de la gesta libertaria del 24 de mayo de 1822.
Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, cuarto, intervención del señor Niels Olsen Pitt, presidente de la Asamblea Nacional. Señor Daniel Noboa Sin, presidente constitucional de la República del Ecuador, y estimada primera dama Lavinia Balbonesi de Noboa. Señora María José Pinto, vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador, y Juan Fernando. Querida esposa Romina. Señoras y señores presidentes de las funciones del Estado. Señora Michelle Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señoras y señores autoridades de los organismos de control, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señor jefe del Comando Conjunto y comandantes generales de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, señor comandante general de la Policía Nacional y Alto Mando Policial, señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador y representantes de los organismos internacionales, señoras y señores asambleístas y parlamentarios andinos, señoras y señores jueces, consejeros y vocales de las funciones del Estado, señoras y señores prefectos, gobernadores y alcaldes, representantes de la sociedad civil, academia, organizaciones gremiales, empresa privada y de los medios de comunicación, queridas y queridos ecuatorianos, bienvenidos a su casa, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Hoy, como cada 24 de mayo, el Ecuador se reúne en esta casa para cumplir con uno de los actos más importantes de nuestra vida democrática: escuchar el informe a la nación del presidente de la República. Este es un momento institucional profundo, porque rendir cuentas es reconocer avances, explicar decisiones, asumir responsabilidades y decir con claridad hacia dónde vamos. Hoy, esta Asamblea Nacional recibe al presidente de la República con el respeto institucional que corresponde, con la solemnidad que este acto merece y con plena conciencia del rol que cada función del Estado debe cumplir. El presidente de la República gobierna, la Asamblea Nacional legisla, fiscaliza y representa. Son funciones distintas, con responsabilidades distintas, pero nacidas del mismo mandato: servir al Ecuador. Y cuando cada poder del Estado entiende su rol, la democracia funciona mejor. Presidente, hace una semana rendí mi informe al país y muchas de las preguntas que surgieron después giraron alrededor de una misma idea: ¿cuál debe ser la relación entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo? Por eso quiero aprovechar este momento con el país escuchando para decir algo que creo y que sostengo: que la relación entre funciones del Estado no debe medirse por distancia ni tampoco por obediencia. Debe medirse por responsabilidad con el país. Gobernabilidad es entender los problemas del país, escuchar lo que la gente está pidiendo y empujar con sentido de Estado las decisiones que nuestro país necesita. El Ecuador se fortalece cuando avanza en las cosas que le sirven. Se fortalece cuando debate con seriedad, cuando corrige lo que debe corregir, cuando fiscaliza con firmeza y también cuando acompaña con responsabilidad todo aquello que mejora la vida de los ecuatorianos.
Porque una asamblea útil no es la que se queda quieta para marcar distancia, es la que entiende el momento que vive el país y actúa a la altura de ese momento. Presidente, hace un año dije que usted tenía un liderazgo firme, uno que no grita, que no impone, pero que marca el rumbo. Hoy, un año después, esa frase tiene todavía más sentido. Porque liderar no es elegir el camino más cómodo, liderar es sostener decisiones, asumir costos y hacerse cargo cuando el país más lo necesita. Y usted, presidente, conoce muy bien lo que eso significa. Porque gobernar este país en este momento de la historia no es administrar días fáciles, es tomar decisiones que incomodan, es enfrentar problemas que muchos prefirieron dejar para después, es sostener el rumbo cuando aparecen las críticas, las presiones y los costos. Eso también es sentido de Estado, y ese debe ser el compromiso de todas las funciones del Estado. No mirar para otro lado cuando el país nos exige actuar, no acomodarnos a lo de siempre y no dejar para después lo que el Ecuador necesita ahora. Hace un año desde esta misma casa dijimos que no vinimos a ocupar un puesto, sino a honrar un país. Hoy, presidente, lo reafirmamos. Honrar al Ecuador es cumplir cada uno con su deber, honrar al Ecuador es actuar con coraje, honrar al Ecuador es defender la seguridad, empujar el empleo, cuidar la justicia y enfrentar la corrupción sin cálculos ni excusas. Y honrar al Ecuador es entender que la política solo tiene sentido cuando mejora la vida de la gente. Presidente, hoy el país se detiene a escuchar su informe. Lo hace desde esta casa, donde están representadas todas sus voces, sus urgencias, sus diferencias, pero también sus esperanzas. Que este momento sirva para mirar lo avanzado y renovar el compromiso con el Ecuador que todos queremos construir. Esta asamblea lo recibe con la seriedad que exige la democracia y con la responsabilidad de estar a la altura de la gente. Bienvenido, presidente de todos los ecuatorianos, a la Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, quinto, informe a la Nación del señor Daniel Noboa Sin, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señora María José Pinto, vicepresidenta constitucional de la República. Señor Nils Olsen Pitt, presidente de la Asamblea Nacional. Señoras y señores presidentes de las funciones del Estado y representantes de los organismos de control. Señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional. Señora Michelle Mancheno Dávila, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señor general del Ejército Henry Delgado Salvador, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores comandantes generales de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea. Señor General Superior Pablo Dávila Maldonado, comandante general de la Policía Nacional y Alto Mando Policial. Señoras y señores miembros del honorable cuerpo diplomático. Señoras y señores vocales del Consejo de Administración Legislativa. Señoras y señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del Consejo Nacional Electoral.
señores y señores asambleístas, señores y señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, Tribunal Contencioso Electoral y vocales del Consejo de la Judicatura, señoras y señores prefectos, gobernadores, alcaldes y presidentes de los gobiernos autónomos descentralizados, representantes de la sociedad civil, academia, organizaciones gremiales, sociales y empresa privada, señora Romina Miraglia de Olsen, señora Lavinia Albanese de Nova, primera dama, queridos ecuatorianos, hace 2 años y medio asumimos la responsabilidad de gobernar un país marcado por el abandono, la violencia y la desconfianza. Otros decidieron retirarse y nos tocó a nosotros asumir en un momento crítico en la historia del Ecuador. Hace un año, los ecuatorianos ratificaron un camino, el de enfrentar los problemas sin miedo y sin pactos con quienes destruyeron nuestro país. Desde entonces, este gobierno ha tenido como única prioridad recuperar el país para ustedes. Combatimos estructuras criminales que crecieron durante años mientras muchos miraban hacia otro lado, algunos eran hasta socios. Tomamos decisiones difíciles, incómodas, decisiones que otros evitaron porque preferían la popularidad fácil antes de defender al Ecuador. Y lo hacemos entendiendo que no hay desarrollo posible si las familias viven con miedo, si el crimen controla los barrios, puertos y ciudades enteras. En un contexto volátil y complejo, aquí en este mismo hemiciclo hice compromisos claros con ustedes. Les dije que mientras luchábamos contra las mafias, íbamos a luchar con igual o con mayor ímpetu para que nuestros niños permanezcan en las escuelas y para que las mujeres ecuatorianas cuenten con herramientas reales para salir adelante. Les prometimos que íbamos a construir viviendas, levantar obras y revivir la economía. Y ese ha sido mi enfoque, la determinación de mantener el timón firme, a pesar de las tormentas, hasta que este país llegue a Puerto Seguro. Nuestro esfuerzo al trabajo joven, impulsando plazas laborales desde la obra pública. Más de 1 millón de nuevos contratos registrados en el Sistema Único de Trabajo. 510.841 son para jóvenes. 25.680 jóvenes encontraron empleo gracias a nuestra plataforma Encuentra Empleo. Hemos generado 22.443 nuevas plazas de empleo gracias a los proyectos de infraestructura. La permanencia escolar de nuestros niños será una prioridad. Fortalecimos el sistema educativo. 47.132 niños, jóvenes y adultos regresaron a las aulas gracias al programa Todos al Aula. 242.941 personas continuaron sus estudios con el servicio de escolaridad inconclusa. 221.458 becas y ayudas económicas adjudicadas para estudios de tercer y cuarto nivel. 9.913 docentes contratados a través de la plataforma Educa Empleo. Las mujeres ecuatorianas contarán con proyectos reales para su autonomía. El respaldo económico para las mujeres ecuatorianas es una realidad. 8.176 créditos Emprende Violeta entregados, con una tasa de interés reducida del 16 al 9.8%. Las mujeres ahora son las principales beneficiarias de la banca pública, con una inversión histórica de $2.752 millones. Y para que las madres trabajen con tranquilidad y para que sus hijos estén en un lugar seguro, repotenciamos 25 centros de desarrollo infantil y construimos 2 más, beneficiando directamente a 1.577 niños y niñas. Será también la era de las obras. Seguimos conectando al país y reactivamos la economía. Iniciamos la construcción del 5º puente de Guayaquil, una obra trascendental para el país. Y con esta inversión son $737.9 millones en la ejecución de obras clave para la conectividad y el desarrollo nacional. Además, está en construcción. Y la deuda histórica con el Ecuador al fin será saldada. Emprenderemos el proyecto del Museo Nacional aquí en Quito.
Estamos haciendo realidad un sueño histórico para el país, el Museo Nacional del Ecuador. Construiremos soluciones habitacionales también, porque nuestro pueblo necesita una vivienda digna. Cumplimos el sueño de la casa propia. Con Casa 100 entregamos 4.232 viviendas completamente gratuitas a quienes más lo necesitan. Con el programa Miti Miti facilitamos 8.759 soluciones habitacionales con un crédito preferencial del 4.99% de interés a 30 años plazo y 5% de entrada. Y mediante Credicasa otorgamos 353 préstamos con un interés del 2.99%, la tasa hipotecaria más baja de la historia del país. Gracias a estas iniciativas de vivienda, hoy un total de 34.373 personas cumplen el sueño de tener su casa propia. Donde antes hubo abandono, hoy hay obras. Donde antes hubo olvido, hoy hay inversión social histórica. Cerramos un año con hechos, cumpliendo sueños, protegiendo a los más vulnerables y luchando por un mejor Ecuador. Un año honrando la palabra. Las palabras se encarnan en acciones y esas acciones se vuelven en obras, entregas, vidas cambiadas, sueños cumplidos y resultados. Este año terminamos con el subsidio a los contrabandistas y a la minería ilegal. Hacerlo popular cualquiera, lo correcto y necesario lo hicimos nosotros. Y si algo tienen claro hoy las mafias, los pseudopolíticos disfrazados de defensores del pueblo, los contratistas del Estado que buscan frenar desesperadamente obras emblemáticas, los criminales en las calles y los malos funcionarios que entorpecen el avance de este país, es que yo no pacto. No me rindo y no retrocedo. A todas las mafias que esperaron ver aquí un presidente cansado, les digo, primero se van a cansar ustedes antes que me canse yo. En el 2025 los buscamos, los encontramos y los extraditamos desde este país de ser necesario. Y en ese periodo que continúa no tendrán dónde esconderse. Hoy el Ecuador sabe que tiene un gobierno que combate, que enfrenta y que ha decidido recuperar el orden. Y no me refiero solamente a los grandes operativos, sino a los resultados que se sienten en las familias que quieren recuperar su paz. Las familias que trabajan en su pequeño negocio, que trabajan en sus emprendimientos, que el Estado los apoya, los asiste, para que tengan una vida digna, para que exista justicia, para que exista paz de verdad. Por ustedes fue y será esta lucha. La seguridad del Ecuador no se recupera con promesas. Se recupera con una lucha firme y sostenida por devolverle la paz a los ecuatorianos. Desde el inicio del gobierno del presidente Daniel Noboa, esta lucha se ha traducido en más de 1 millón de operativos ejecutados en todo el país para enfrentar al crimen organizado y proteger a las familias ecuatorianas. Desmantelamos 551 estructuras criminales y se abatió a 170 de sus integrantes. Capturamos a 17 objetivos de alto valor y a 255 delincuentes de alta peligrosidad. En coordinación con otras instituciones, se aprendieron a más de 4.700 personas vinculadas a estructuras delictivas, fortaleciendo el combate al crimen organizado y evitando la impunidad de los criminales. Para fortalecer esta tarea, en el 2025-2026 entregamos al bloque de seguridad 414 motocicletas, 849 vehículos y 7.110 radios de última tecnología. E incorporamos el sistema de identificación balística, que permite acelerar investigaciones con evidencia precisa. Además de disponer para las Fuerzas Armadas 35 vehículos blindados, 167 camionetas, 24 motocicletas, 5 helicópteros y el primer buque multipropósito Bae Jambelí. Los resultados son contundentes. 11.856.000 millones de dólares de afectación a las economías delictivas en relación al valor en mercados internacionales de la droga incautada. Incautamos más de 2.2 millones de galones de combustible, destruimos 2.600 bocaminas de minería ilegal y decomisamos
más de 4.000 armas de fuego y 372.000 explosivos. Confiscamos más de 296 toneladas de droga y destruimos de forma segura otras 150 toneladas. Ya está operativo el Centro de Máxima Seguridad del Encuentro, con capacidad para aislar a 800 personas privadas de libertad. La tasa de homicidios intencionales se redujo en un 13% y los delitos comunes bajaron en un 23% en comparación al 2024-2025. Porque detrás de cada operativo, cada captura y cada decomiso hay una misma convicción: mantener firme la lucha por devolverle a los ecuatorianos la tranquilidad, la seguridad y la esperanza. Nos tocó gobernar en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Enfrentamos violencia, crisis energética, intentos de desestabilización y un sistema que durante años se acostumbró a proteger privilegios mientras el país se hundía, pero nunca retrocedimos. Este gobierno ha demostrado firmeza, determinación y carácter. Cuando muchos apostaban al fracaso del Ecuador, nosotros seguimos trabajando. Cuando algunos querían sembrar miedo a paralizar el país, nosotros seguimos tomando decisiones. La vanidad lleva a algunos a destruir, a nosotros a entregar obra, acciones y resultados. En 2025 y 2026, la convicción de no detenernos se ha traducido en resultados concretos. Hoy, avanzamos con paso firme hacia una de las obras más importantes para la movilidad y el comercio nacional, el Quinto Puente. El 19 de mayo de 2026, adjudicamos la construcción del tramo 1A con una inversión superior a los 130 millones de dólares, impulsando la circulación del transporte de carga y fortaleciendo la conexión logística del país, especialmente para provincias clave como El Oro, Azuay, Chimborazo, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Tungurahua. Este esfuerzo se complementa con una agenda integral de infraestructura vial, con inversiones que superan los 410 millones de dólares. Repotenciamos corredores estratégicos como Guayaquil-Quito, Guayaquil-Machala, Guayaquil-Riobamba, Quito-Baeza-El Coca y el eje minero Loja-Zamora-El Oro, además de la reconstrucción de la vía Cuenca-Guayaquil. A esto se suman 166 millones de dólares destinados a la rehabilitación de carreteras y puentes en distintos puntos del país, como las vías Palestina, Macul, Vinces, Baba, Tres Marías, Esmeraldas, Quinindé, La Primavera, Machala, Guede Baeza, Narupa, Guataraco, Coca, 5 carreteras de la red vial provincial del Carchi, puentes sobre el río Napo y puentes en la vía Coca-Dayuma, fortaleciendo la conectividad y la seguridad vial. Después de más de una década de espera, iniciamos la construcción del distribuidor Monay IES en Cuenca, mientras que la red vial estatal alcanzó 4.896 kilómetros en óptimo estado en 2025 y 4.236 kilómetros en 2026, con una inversión acumulada de 1.800 millones de dólares. Paralelamente, en Esmeraldas y Manabí, avanzamos en la reconstrucción tras el terremoto de 2016, destinando en 2025 un total de 69.6 millones de dólares para obras de infraestructura como los puentes Quimís y Lodana, la reconstrucción del mercado municipal de Calceta, Plaza Memorial San Gregorio, Sistema Hidrosanitario de Chome Fase 3, la rehabilitación de la vía Chontaduro-Chumundé, Sistema de agua potable en Huisne. En el ámbito de vivienda, fortalecemos el acceso a un hogar digno. Más de 8.700 familias han accedido a una casa mediante el programa Miti Miti. En 2026 lanzamos Credi Casa a través del BIES, con una tasa subsidiada por el Estado del 2.99%, la más baja de la historia del Ecuador. Además, hemos entregado 4.232 viviendas totalmente gratuitas mediante el programa Casa 100. En energía, avanzamos hacia un sistema más sólido y diversificado. Durante el 2025, se incorporaron aproximadamente 864 megavatios de capacidad de generación, de los cuales 205.4 megavatios corresponden a la central hidroeléctrica Ayuriquín, 316.5 megavatios a generación firme de rápido ingreso y 342 megavatios a la recuperación de unidades en centrales como Trinitaria, Álvaro Tinajero, Esmeraldas 2 y Termogas Machala. Estas incorporaciones representaron una inversión aproximada de 328.99 millones de dólares durante dicho año.
Para el 2026 se prevé la incorporación de aproximadamente 500 megavatios adicionales, lo que requerirá una inversión estimada de 497.48 millones de dólares destinada tanto a la implementación de nueva generación térmica como al sostenimiento de la generación incorporada en 2025, consolidando un suministro más estable y una matriz energética diversificada. Recuperamos la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair con un plan integral de mantenimiento preventivo y obras de mitigación frente a la erosión regresiva para mantener su capacidad de generación. En materia ambiental, damos pasos firmes hacia la sostenibilidad. La nueva Ley de Gobernanza del Espacio Marino Costero reconoce 640 kilómetros de zonas de rompiente de olas como ecosistemas estratégicos, estableciendo un marco legal para su conservación y uso responsable. Además, movilizaremos cerca de 460 millones de dólares para proteger la Amazonía ecuatoriana durante los próximos 17 años, mediante el proyecto del Biocorredor Amazónico. Fortalecimos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP para mejorar la gestión de más de 26 millones de hectáreas de patrimonio natural. Impulsamos el fortalecimiento del cuerpo de guardaparques, modernizamos los sistemas de control y vigilancia e invertimos en infraestructura y equipamiento especializado. Además, destinamos recursos para programas de monitoreo de biodiversidad, turismo sostenible y conservación, reforzando la protección eficiente de las áreas protegidas del país. Porque cada vivienda entregada, cada carretera rehabilitada y cada obra ejecutada forman parte de una misma lucha: construir un Ecuador con más desarrollo y bienestar para todas las familias. Recibimos un país golpeado, frenado y endeudado. Me encantaría decir que empezamos desde cero. No empezamos desde cero, empezamos desde negativo. Y ahora estamos dándole vuelta a eso. Nos dijeron que no había salida, que Ecuador no podía levantarse, que era imposible recuperar la confianza y volver a poner en marcha al país. Mientras ellos apostaban por el fracaso, nosotros recuperamos la confianza del mundo en el Ecuador. Redujimos el riesgo país hasta llegar a 400 puntos. Fortalecimos nuestra balanza no petrolera y logramos que las ventas y la actividad económica se reactiven en todo el país. Podríamos hacer una tertulia del camino que tuvimos que emprender para conseguir cada uno de estos resultados, que algunos dan por sentado, cuando hace poco tiempo atrás estuvimos al borde del abismo financiero. Podríamos enfocarnos en el récord que batimos en inversión extranjera en el 2025. Logramos un incremento del 191%. Es el punto más alto de inversión extranjera en una década. Pero esa no es la data que mueve o que inspira o que motiva. El número que permite que resistamos y vayamos hacia adelante con firmeza es la reducción de la pobreza. La recibimos en 26% en el índice y en diciembre del 2025 llegó a 21.4%, siendo la más baja en la historia de nuestro país. En esta misma línea, la pobreza extrema bajó de 10.4% a 8.4%, otra cifra récord que nos define y nos llena de orgullo. Asimismo, logramos aumentar el empleo adecuado en el Ecuador, registrando entre el último trimestre del 2024 y el 2025 un crecimiento de 4 puntos. La mejora económica de un país se refleja cuando la esperanza vuelve a sentirse en la gente. Cuando quienes antes pensaban en irse empiezan a creer nuevamente y construir aquí su futuro. Se refleja en el emprendedor que se atreve a invertir, el joven que consigue su primer empleo, en la familia que puede vivir con más tranquilidad y en cada ciudadano que siente que su esfuerzo finalmente tiene recompensa. Porque una economía sana no solo mueve números, mueve sueños, genera oportunidades y devuelve dignidad. El verdadero crecimiento de un país ocurre cuando el progreso deja de ser un discurso y empieza a convertirse en una realidad que las personas viven todos los días. Eso es lo que mueve nuestros corazones, el motor que nos impulsa, la brújula que nos guía. Sacar adelante al Ecuador ha sido una lucha constante por recuperar la estabilidad y hacer que el crecimiento llegue a quienes más lo necesitan. Hoy, esa lucha ya muestra resultados concretos. La economía pasó de una contracción del 1.9% en 2024 a un crecimiento del 3.7% en 2025. Después de 7 años, Ecuador volvió a los mercados internacionales y consiguió $5.000 millones en financiamiento.
Las exportaciones no petroleras crecieron un 18.32%, pasando de 24.848.5 millones en 2024 a 29.401.9 millones de dólares en 2025, principalmente en productos como camarón, banano y plátano, cacao y elaborados, atún y pescado, café y elaborados. Las ventas acumuladas entre mayo de 2025 y abril de 2026 llegaron a 275.832 millones de dólares, lo que representa un incremento del 9.5% en comparación al periodo mayo de 2024 y abril de 2025. Fortalecimos la dolarización. El riesgo país bajó de 1.098 a 400 puntos y las reservas internacionales aumentaron de 8.277 millones a 11.513 millones de dólares, lo que significa más crecimiento económico de la industria y más ingresos tributarios. El mundo hoy confía más en Ecuador. A través del BIES entregamos 8.686 millones de dólares en créditos hipotecarios, quirografarios, entre otros productos financieros destinados a dinamizar el consumo. Con Ban Ecuador se entregaron más de 675 millones de dólares, como el crédito 7x7, que beneficia a miles de agricultores y que hoy también favorecerá al sector pesquero, y los créditos Emprende Violeta, Agrovioleta y Violeta, que está dirigido a mujeres emprendedoras. Esta lucha por darle estabilidad al Ecuador sin dejar a nadie atrás ha dado resultado. Reducimos al 21.4% el índice de pobreza, el porcentaje más bajo en la historia del país, sacando adelante los sectores más vulnerables. Gracias al crecimiento económico, más de 1.6 millones de ecuatorianos reciben apoyo a través de bonos y pensiones sociales, con una inversión superior a los 1.387 millones de dólares. Otorgamos más de 60.000 créditos de desarrollo humano y apoyamos a más de 300.000 beneficiarios de programas sociales y productivos. Más de 155.000 jóvenes ya participaron en Jóvenes en Acción y hasta finales de 2026 se sumarán 80.000 más. Además, repotenciamos 25 centros de desarrollo infantil y construimos 2 más beneficiando a 1.577 niños. Trabajamos junto a nuestros pueblos y nacionalidades. La continuidad de los proyectos de desarrollo integral de pueblos y nacionalidades afroecuatorianos y montubios del Ecuador está garantizada hasta el 2029, con una inversión de 77 millones de dólares que beneficiarán a 1.700.000 personas. Porque detrás de cada cifra hay una misma lucha: construir un país con más estabilidad, más desarrollo y más esperanza para todos los ecuatorianos. Esos ecuatorianos que hoy reconocen al gobierno del cual se sienten parte. ¿Estamos grabando? Hola, señor presidente. Mi nombre es Catherine Lozano y quiero dirigirme a usted muy respetuosamente en agradecimiento de todas las mujeres emprendedoras, de todo el adulto mayor y todas las personas que han sido acreedoras a su ayuda. Muchísimas gracias por haberme ayudado en el crédito del cual fui beneficiaria y pude ampliar mi negocio. De verdad, señor presidente, muchísimas gracias, lo amo muchísimo, espero conocerlo algún día. Gracias de corazón. Gracias, señor presidente, por los jubilados, que usted hace lo que nunca hicieron nadie. Muchísimas gracias a nuestro presidente, que son los años donde hemos tenido más recursos, no nos hace falta materiales didácticos, materiales lúdicos, porque tenemos todo. Él está preocupado por cada una de nuestras etapas para que nuestros niños tengan su mejor desarrollo. Hola, señor presidente. Quiero agradecerle de todo corazón su dedicación con los jóvenes emprendedores como yo, que día a día quieren salir adelante. De todo corazón, muchas gracias. Espero muy pronto conocerlo. Lo quiero mucho. Luche, señor presidente, luche, no se detengan, luche. Gracias a Dios y a un gran presidente que se ha hecho eco de los pobres, de los más humildes, de los jubilados. Gracias, señor presidente. El día de hoy, por primera vez, cobro mi jubilación. Por primera vez después de tantos años de lucha. Estoy muy agradecida con el presidente Daniel Noboa porque se ha preocupado por el sector artesanal, nos ha ayudado con bonos de emprendimiento. A nuestro presidente Daniel Noboa, gracias. Muchas gracias por invertir en la primera infancia, por invertir en la niñez,
por invertir en los centros de desarrollo infantil. Gracias, presidente, porque gracias a su gestión vamos a tener un espacio que guarde la historia del país. Gracias, señor presidente. Esos son los rostros, las historias de vida que algunos pretenden callar. Los rostros olvidados que por primera vez tienen un Estado al servicio de ellos y no de los de siempre. Este Ecuador es suyo. Hoy todo el pasado se junta para detener al futuro, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. A los que nos quieren arrastrar con sus garras al pasado, les digo, Ecuador ya eligió ir hacia adelante. No una, 2 veces. El pulso en Timón no tiembla. Hago mías las palabras de mi padre. Adelante, Ecuador. Adelante en la lucha contra los corruptos, contra los desestabilizadores, golpistas, contra los que quieren engañar al pueblo. Durante años, los mismos de siempre utilizaron al Estado como un botín político y económico. Ahí están los casos que avergonzaron al país. Sinohydro con millones de dólares en presuntos sobornos alrededor de Coca-Cola Sinclair. El caso Encuentro, donde las empresas públicas volvieron a aparecer vinculadas a redes de poder, tráfico de influencias y negociados. Y el caso Sucre, otro símbolo de cómo se manipuló el sistema financiero y las instituciones para beneficiar a grupos cercanos al poder, mientras millones de ecuatorianos pagaban las consecuencias. Cambian los nombres, cambian los gobiernos, pero el patrón era el mismo: corrupción, privilegios y pactos entre quienes creían que el Estado era suyo. Por eso, esta lucha no es solo política, es una lucha por recuperar la dignidad del país y construir un futuro donde Ecuador deja atrás décadas de abuso y oscuridad. Hace un año renovamos un compromiso con el Ecuador y hoy podemos decir con firmeza que estamos avanzando. No porque el camino sea fácil, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno que pelea todos los días por sacar adelante al país. Este año es el de las obras, es el año del quinto puente, el de Novol Progreso. Guayaquil es un motor del Ecuador. Desde aquí se produce, desde aquí se exporta, desde aquí se mueve gran parte de la economía del país. Pero durante décadas, ese motor se ha venido atascando, literalmente en el tráfico. Si manejas por la Perimetral, por Pascuales, por La Aurora, por Vía a la Costa, sabes de lo que hablo. Camiones de carga pesada mezclados con carros de familia, con buses, con gente que va al trabajo o lleva a sus hijos al colegio, generando día a día riesgos de accidentes de tránsito y contaminación. Mientras tanto, un camión que viene de Los Ríos, de Chimborazo, de El Oro, cargado de producto ecuatoriano, puede tardar más de 2 horas en llegar al puerto. 2 horas que se convierten en costos y competitividad perdida. Por eso arrancamos el quinto puente, pero es más que un puente, son más de 44 kilómetros de obra nueva. Es la obra de infraestructura más importante que se ha construido en esta ciudad en las últimas décadas. Y no viene sola. El corredor Novol Progreso, que son 90 kilómetros de vía nueva, va a conectar directamente las zonas productivas del país, reduciendo hasta 2 horas el tiempo de viaje de cada camión que hoy cruza la ciudad. Juntos, el quinto puente y el corredor Novol Progreso van a sacar 12.000 vehículos de carga pesada de las calles de Guayaquil cada día. 12.000 camiones que hoy pasan por donde viven tus hijos. Este proyecto significa una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Son más de 12.000 empleos para guayaquileños y ecuatorianos. Estos proyectos llevan más de 20 años en carpeta. 20 años de estudios, de promesas, de planes que nunca arrancaron. Nosotros los adjudicamos y lo financiamos. Y lo vamos a construir, porque Ecuador avanza con firmeza. El año de las soluciones viales, el año de que todas las carreteras se mantengan atendidas cuando se necesite y ampliadas. La ampliación del metro de Quito también. Por nuestra propia mano, también iniciará en este periodo. La capital, a la cual defendimos con nuestras vidas, para que no sea destruida de nuevo, merece tener transporte público de primer nivel.
El año de la vivienda, un año que ya arrancó, cumpliendo sueños que antes eran un imposible para la mayoría de los ecuatorianos. El año del trabajo, gracias a todos los impulsos que han recibido los sectores productivos y la obra pública. El año de la dignidad y educación, porque nunca soltaremos la mano de quienes más nos necesitan, de ningún pueblo, ni de ninguna nacionalidad, ni de los jóvenes que hoy crean su futuro. Yo estoy aquí para luchar por y para ustedes. Efectuaremos una gran compra de medicinas y haremos cooperación gobierno a gobierno con naciones que pueden producir en gran cantidad medicinas de calidad para nosotros, para los ecuatorianos que tanto se necesita en este momento. Tenemos que tener un sistema público de salud completamente abastecido. Por eso hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de la India para poder traer medicinas de primer nivel que sean aprobadas también por el FDA de los Estados Unidos. Y a todas las mafias que esperaron la compra pública para ganar con sobreprecio, les adelanto, esta es una compra internacional y transparente de gobierno a gobierno. Yo siempre estaré del lado de la gente. Este año les prometo que mantendremos los puños en alto, que seguiremos golpeando a las mafias, al terrorismo y a quienes nos han hecho tanto daño. Ningún presidente puede cambiar solo un país, pero un país entero sí puede cambiar cuando trabaja unido. El proyecto de transformación que impulsamos necesita fuerza territorial, compromiso y responsabilidad compartida. Necesita que desde cada espacio crean en el orden, en el trabajo, en el desarrollo y en el futuro del Ecuador. Por eso, la decisión a la que nos enfrentamos este año no es solo sobre autoridades, es si Ecuador sigue avanzando o si vuelve hacia atrás. Sobre si consolidamos el camino del cambio o permitimos que regresen quienes abandonaron al país y lo dejaron en manos del miedo y el caos. Sobre si caminamos por un mismo sendero hacia un mismo objetivo, porque poco sirve que unos luchemos contra la delincuencia cuando otros desde su espacio de poder lo solapan. La guerra contra el crimen es nacional, pero su victoria es profundamente local. Por eso necesitamos hacer un frente común, combatir a este pasado que se junta para detener nuestro futuro, nuestro progreso. Hay esperanza si todos luchamos, si todos golpeamos como un mismo puño. La esperanza no es un sentimiento, es una decisión compartida. Cuando todos nos sumamos al esfuerzo nacional, cada ciudadano de este país siente que no está solo. Esa coordinación es la verdadera reconstrucción del Ecuador. La esperanza se firma en cada acta de trabajo conjunto, en cada operativo coordinado, en cada obra que se entrega a tiempo. El Ecuador no se salva desde un escritorio ni desde una institución. El Ecuador se salva cuando el país entero decide ponerse de pie y avanzar unido. La historia del Ecuador no la van a escribir los que se rindieron. La escriben quienes luchamos cuando todo parece imposible. Gracias, Ecuador.
Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, sexto, himno a la ciudad de San Francisco de Quito. Por favor, ponerse de pie. Siguiente punto del orden del día, por favor. Con su autorización, señor presidente, séptimo, salida del estandarte patrio.
Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, octavo, salida de autoridades. Solicitamos a los invitados mantenerse en sus asientos mientras el señor presidente constitucional de la República y el señor presidente de la Asamblea Nacional hacen su salida del recinto legislativo. Solicitamos a los invitados mantenerse en sus asientos mientras la señora vicepresidenta constitucional de la República y la señora primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional hacen su salida.
A continuación, hace su salida las y los señores presidentes de las funciones del Estado, autoridades de los organismos de control y alto mando militar y policial.